Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues no lo esperaba, la Alianza Va por México ni Marco Cortés, ya que pues prácticamente les manda un contundente mensaje Carlos Marín, senador del PRI, donde pues prácticamente sepulta la Alianza por completo. Increíble, lo tienes que ver, así que pues bueno. Veamos de qué se trata y cómo estuvo y ahorita comentamos, ya que esto pudieron ver quedado furiosos Marco Cortés como Jesús Zambrano, ya que empezaba prácticamente como con esta respuesta. Pareciera ser que Acción Nacional se marginó de la posibilidad de incidir en el condicionamiento de la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. ¿Cómo calificas ese hecho? Creo que es una estrategia, creo que es una estrategia arriesgada, porque esto le permite al Ejecutivo ir puerta por puerta tocando y recordándole, ya sabes quién es el que no quiere que te sientas seguro, él. Y yo creo que era muy importante sustraerse de eso. Es más importante lograr que no se tenga que dar esta consulta, que sea absolutamente innecesaria. Creo que plantea una pregunta que ya está respondida, pero Acción Nacional, en mi opinión, está abriendo esa puerta y puede ser muy costosa, no solo en términos electorales. Ya. Una cosa es que el Ejecutivo vaya y haga asambleas y promueva. ¿Y qué pasa si invita al Ejército y a la Marina a esas asambleas? ¿Qué se lo impediría hoy? Yo no quiero ver soldados y marinos en asambleas públicas. Muy bien. Los partidos políticos no tienen por qué depender de la seguridad no es seguridad, no puede depender de los partidos políticos, así que veamos y ahorita comentamos. Y hoy tenemos por invitado a un senador del PRI, un senador que tiene por singularidad el haber sido electo de manera directa, no de manera proporcional, un senador de Yucatán, un hombre con larga trayectoria, ha sido dirigente estatal del PRI allá en su natal Yucatán, ha sido diputado local, 3 veces diputado federal, fue secretario de la SEDATU, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y actualmente se empeña como senador de la República. Un hombre al cual hemos invitado porque es de los pocos priistas que optaron por entrar en una negociación para condicionar la minuta que prorroga la presencia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública hasta el 2028. Jorge Carlos, te doy la más cordial bienvenida. René, mucho gusto como siempre. Gracias. Primero, eres un arroz, un negrito en el arroz, por cuanto que no te alineaste a la idea de llevar a cabo una huelga parlamentaria, una huelga legislativa, y optaste por entrar a negociar con Morena. ¿Por qué? Porque es muy importante el tema, porque la huelga parlamentaria, como tú dices, no es más que un gesto. Es un gesto político que puede tener un efecto contundente, pero para la sociedad poco práctico. Necesitamos que haya una verdadera estrategia de seguridad, y encontré aquí la oportunidad de que de verdad la haya, es decir, poniéndole condiciones a lo mismo que hemos venido haciendo y que no ha dado resultado. Y yo espero que las condiciones hagan que se dé el viraje. Ahora, conseguiste que otros compañeros correligionarios tuyos optaran también por esa vía. ¿Quiénes están en esto? No era yo el único que tenía una propuesta, y yo creo que la mejor propuesta, por ejemplo, la tenía la senadora Silvana Beltrones. Mi compañera senadora Nubia Mayorga también hizo una propuesta interesante. Claudia Anaya también tenía propuestas. En fin, creo que en el momento en que se abrió la oportunidad de que la discusión se alargara, que fue lo que pedimos nosotros inicialmente, las propuestas fluyeron y creo que con buenos resultados. En la sesión del 8 de septiembre, cuando tú señalas, cuando se devuelve a comisiones la minuta con proyecto de decreto de la Cámara de Diputados, tuviste una participación que me llamó la atención. Si te parece, la vemos para poder seguir platicando. La pregunta correcta: ¿cómo hacemos para que ya no haya desaparecidos, ni muertos, ni balaceras, ni masacres? La respuesta
está en fortalecer a las fuerzas civiles en las entidades, no en seguir haciendo flojos a los gobernadores para que otros vayan a hacer su trabajo. En eso tiene razón el ejército. No les corresponde a ellos. No les demos más cargas. Hagamos fuerzas civiles que le respondan a los mexicanos. Pues ahí está tu participación del 8 de septiembre. Me llama la atención, dices que no hay que dejar que los gobernadores sean flojos. Eso es una realidad. En la medida que la federación, porque además así le conviene, tiene más control, ejerce más presupuesto en esta tarea, se mete a tareas de seguridad, en esa medida renunciamos a soberanía y en esa medida el gobierno se desentiende. Es explicable que se descomponga una entidad federativa, pero no es explicable que lleve 15 años descompuesta. Algo no está funcionando más allá de las fuerzas de seguridad. Entre el afán de centralizar la política de seguridad pública y entre estar yo en una zona de confort como gobernador, ¿han fallado los gobernadores? Han fallado las entidades federativas, los ejecutivos de las entidades federativas, los gobernadores, los jefes de policía, los congresos estatales eventualmente en aquellas entidades donde tienen la oportunidad de intervenir en las estrategias de seguridad. Ha fallado la política y en esa medida corremos el riesgo mayor, porque hoy el ejército hace tareas de seguridad, pero yo no quiero que el ejército haga tareas políticas, y solo en la medida que lo vayamos retirando vamos a lograr que las entidades recuperen el control de su propia seguridad. Estás tú diciéndome que mientras el poder civil, en este caso expresado a través de los gobiernos estatales, renuncia a responsabilidades, ¿sí hay un riesgo de militarización? Claro que hay un riesgo de militarización, no en el decreto del Ejecutivo de que los militares entren a asumir labores de seguridad, pero en el hecho de que todos los jefes de policía, todos los secretarios de seguridad se vayan convirtiendo en militares activos que dejan el activo para pasar a un cargo civil o en retiro que pasan a ocupar un cargo civil. En esa medida estamos militarizando mucho más que en el hecho de que el ejército se ocupe de una situación como la que ocurrió hace poquito en Zapopan, en un centro comercial. Ese es el verdadero riesgo. Y yo creo que tenemos que hacer énfasis, y creo que lo hemos conseguido, en que las fuerzas locales se fortalezcan. No es solo una cuestión de dinero, pero sí puede ser la más importante. Ahora, sí puede ser la más importante. ¿Tienen recursos los gobernadores para reconstruir y profesionalizar a las policías? Tenemos que ver caso por caso. Hay gobernadores que lo hacen. Hay gobernadores que invierten en capacitación, en entrenamiento, que tienen ideas novedosas. Escuchaba en el Estado de México, por ejemplo, que si bien es una zona crítica, tiene esta universidad de la policía. Viví la experiencia de Nuevo León, cuando prácticamente restauró a toda su policía. Hay estrategias que han dado resultado, lo que demuestra que tienen recursos. Lo que tenemos que vigilar, y esa debe ser tarea del Congreso también, es cuáles son sus prioridades. Si yo te doy dinero para seguridad pública, me debes demostrar cuánto has avanzado con lo que te he dado antes. Y sobre todo, tiene que existir el candado de que solo podrás utilizar ese dinero en tareas de seguridad pública. Había ciertamente esa impresión, que muchas veces se mandaban fondos para materia de seguridad pública y se derivaban, dicho con suavidad, para otros menesteres. Sí, el día a día estatal puede ser complicado, el corto plazo estatal puede ser complicado financieramente, pero esta es una tarea prioritaria. Tu casa tiene una fuga de gas que puede significar una gran explosión. Tienes explosiones pequeñas. Lo urgente es tapar la fuga. Si en lugar de eso tú reconstruyes el baño, porque eso te va a dar una mejor imagen frente a los demás. En otras palabras, tenemos que escapar de los votos, de la búsqueda de votos, para concentrarnos en la búsqueda del bienestar de la población. Ahora que te has metido a materia de seguridad, ¿qué estados destacas como aquellos que sí han hecho la tarea en materia de seguridad pública?
Mira, yo puedo hablar, por supuesto, con suficiencia del estado de Yucatán, y no es porque sea el mío, sino porque creo que en un momento histórico fundamental, un gobernador, Víctor Cervera Pacheco, tomó una decisión. En lugar de comprar juguetes, en lugar de comprar tecnología, se dedicó a fortalecer a su cuerpo, a su condición humana, a su recurso humano policial. Les mejoró sus condiciones y los hizo depender de la gente. Entonces tú tienes allí una entidad donde si un niño se va de excursión, su mamá le dice, si te pierdes busca un policía. Hay una conexión entre la sociedad y los policías, pero no se da en un día. Se fue fortaleciendo a lo largo de los años, con retenes de alcoholímetro implacables que no perdonaban a nadie, con policía de proximidad que recorre y recorre y recorre las calles, mucho más que con la tecnología. Después entró la tecnología y claro, el problema para nosotros ahorita es que hay mucha más población de la que estábamos previendo y el sistema no nos ha beneficiado. A medida que hay más homicidios, tienes más recursos y en Yucatán pues apenas se reportaron 28 el año pasado, según decía el presidente. Entonces, cambiar esta fórmula es importante, pero yo creo que Nuevo León, en un momento crítico, hizo otro tipo de estrategia, una estrategia más directa, más inmediata y fue exitosa, recuperó territorio. Creo que esta es una tarea que no es mucho más allá que policías, patrullas y equipo. Es una tarea de centros culturales, actividades culturales, actividades para las mujeres en la noche, deporte femenil, actividades y entretenimiento para los jóvenes. En fin, no es solamente de policías y a esa en particular le dedicamos casi cero. No se ve y entonces no les gusta. Claro, cuando entregas patrullas, entregas 700 patrullas, pero el próximo año vas a tener que entregar 900 si no has atendido el problema social. Regresando al caso de Yucatán, me estás hablando de una política transeccional sostenida sin importar si hay o no alternancias. ¿Ese es el pecado de la política federal? Ese es el tema de nuestra votación ahora y eso es el tema que hay que rebasar en los estados. No puede depender de los partidos políticos. El tema de seguridad debe ser un tema de profesionales, debe ser un tema de estudiosos, de académicos que aporten los datos, que aporten los estudios y técnicos que lo hagan posible en el territorio y policías que no dependan de quién es el gobernador. En ese sentido, sí sería una política pública sostenida. Tiene que ser, es la única manera de recuperar el país, si no, vamos a terminar mandando a la Legión extranjera y va a pasar exactamente lo mismo. Tú adviertes que la minuta, cualquiera que sean sus términos, no es un parche más. No depende, siempre el legislador tendrá este problema, René. Siempre tendremos este problema. Finalmente, lo que plantea el legislador es el deber ser y plantea cómo deberá hacerse. Pero aquí en en particular hay tareas que si las hacemos bien van a amarrar esas cosas que aparentemente pudieran quedar al aire. A nosotros nos compete hacer esta comisión bicameral fuerte, darle a esta comisión verdaderos dientes, no estar con medias tintas, citar no solo al general secretario, sino a los coroneles encargados, sino a la secretaria de Seguridad Pública, sino a los secretarios de policía o de seguridad estatales, sino a los propios gobernadores para que den cuenta de este ejercicio presupuestal y sobre todo, en el mejor de los casos, para que nos vayan planteando sus estrategias exitosas y que funcionaron para que se puedan reproducir. A mí, ¿sabes cuál es la parte que más me gusta? La de desmilitarización. O sea, este semáforo que la comisión debe ir estableciendo para decirle al ejército, aquí ya no es necesario que estés. Muchas gracias. Al contrario. No. Le diremos al ejército, muchas gracias. Muchas gracias, así es. Déjame, conversemos de las condiciones que ustedes han solicitado poner para la participación de las Fuerzas Armadas, pero vamos primero a un corte y regresamos. Jorge
Jorge Carlos Ramírez Marín. Y antes de pasar a las condiciones, pareciera ser que Acción Nacional se marginó de la posibilidad de incidir en el condicionamiento de la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. ¿Cómo calificas ese hecho? Creo que es una estrategia, arriesgada, porque esto le permite al Ejecutivo ir puerta por puerta tocando y recordándole. Ya sabes quién es el que no quiere que te sientas seguro, él. Y yo creo que era muy importante sustraerse de eso. Es más importante lograr que no se tenga que dar esta consulta, que sea absolutamente innecesaria. Creo que plantea una pregunta que ya está respondida, pero Acción Nacional, en mi opinión, está abriendo esa puerta y puede ser muy costosa, no solo en términos electorales. Ya. Una cosa es que el Ejecutivo vaya y haga asambleas y promueva. ¿Y qué pasa si invita al Ejército y a la Marina a esas asambleas? ¿Qué se lo impediría hoy? Yo no quiero ver soldados y marinos en asambleas públicas. Muy bien. Déjame proyectar un video que grabaste, donde estableces cuáles serían las condiciones que debería de tener la participación de las Fuerzas Armadas. En la comisión dijimos que se necesitaba tiempo, nada más que nosotros sí nos pusimos a trabajar y creamos las condiciones en las que podría ser, con el consenso de todos, que modificáramos ese artículo y garantizáramos que el Congreso sea el centro de las evaluaciones, que la sociedad civil sea la que forme y determine los indicadores de esas evaluaciones, no 3 hojitas, una evaluación, que se acepte la supervisión internacional y de manera muy significativa que el centro de la estrategia sea el fortalecimiento de las fuerzas locales, en estados y municipios, policías locales. Ahí estamos. Hay un hecho que me llama la atención. Hablas tú de la supervisión internacional. ¿En qué están pensando? Estamos pensando en que los senadores y diputados puedan eventualmente, particularmente los senadores que tienen además a su cargo el tema de las relaciones exteriores, puedan eventualmente, ante hechos específicos o ante una necesidad específica, decir, bueno, quisiéramos que aquí participara con nosotros la ONU, el ramo de derechos humanos de la ONU, el alto comisionado, y queremos que organice una supervisión específica sobre este tema, sobre este indicador que nos está proporcionando el gobierno. Y además queremos que sea facultad exclusivamente de los senadores, es decir, que no dependa de que le den permiso o que no dependa de que haya un acuerdo previo con el supervisado en este caso. ¿Conversaron con mandos de las fuerzas militares para esto? Sí, yo personalmente, y encontré absoluta apertura, al menos por parte de ellos. Claro, el Senado tiene que ser absolutamente objetivo cuando se trate de estos temas y, como en todo el asunto de seguridad, no volverlo algo político, sino precisamente hacerlo objetivo. ¿Con qué mecanismos internacionales contamos para poder hacer una evaluación específica de tales hechos, de tal lugar o de tal estrategia? Ahora, hablas tú ahí de que sea el Congreso el centro evaluador de esa política y que sea la sociedad civil la que diga qué categorías son las que hay que colocar para ver si hay un avance o un retroceso. Esos parámetros, esas categorías de análisis, ¿se van a elaborar cuándo? Tienen que estar en la ley y yo creo que a más tardar esta semana debe estarse presentando la iniciativa. Esa sí tiene que ser una iniciativa la que crea esta comisión y le da funciones específicas y le da atribuciones y le da facultades. Ahí es donde debe de estar todo esto y yo estoy seguro que lo vamos a... Te adelanto que tenemos un acuerdo con diputados en que en una ley que nos corresponde exclusivamente a nosotros nos hagamos de todas estas facultades y hagamos efectivamente que el Congreso, con una comisión fuerte, sea el contrapeso de esta acción territorial que ejercen, espero,
por el menor tiempo posible nuestras Fuerzas Armadas haciendo labores de seguridad pública. ¿No temen que el Ejecutivo mandó el proyecto de reforma al transitorio constitucional sin poner una sola condición? Ustedes le están poniendo. ¿No temen que diga no la publicó? Yo creo que no. Yo creo que desde el momento en que el Ejecutivo recibió la intención de abrir un espacio para mejorar la propuesta que hacía, que parece una propuesta lógica. No esperemos a los momentos políticos para discutir el tema de seguridad. No dejemos al aire el trabajo de las fuerzas de seguridad sujeto a cómo nos esté yendo políticamente. Con esta lectura yo creo que el Ejecutivo debe estar bastante satisfecho. ¿Y el Congreso? ¿Cada cuándo revisaría? ¿Cada cuándo tendría? Cada 6 meses. Cada 6 meses puede hacerlo con las fuerzas de seguridad y recibir este informe del Ejecutivo. No se cumplen las metas fijadas. ¿Qué pasa? Vamos a tener un gran problema, porque entonces el factor político va a tener este gran saldo en contra que echarle en cara a quien sea responsable de que no se cumplan. Y al siguiente muerto y al siguiente desaparecido habrá que señalar directamente a aquel que es el responsable de que sigan ocurriendo estas cosas cuando las pudimos cambiar. Y el Congreso debe hacer su trabajo para evitar que esa culpa le vaya a ser achacada. Van a compartir una responsabilidad con el Ejecutivo, ¿eh? Es muy delicado, pero es más delicado que solo le pidamos al Ejército haz tareas de seguridad y veamos que va entrando a otras tareas también y vamos a terminar viendo al Ejército haciendo tareas políticas. Y solo si el Congreso es el contrapeso, eso no va a ocurrir. Ahora, tú has dicho que no es el momento de ver si Alito sí o Alito no, sino que es el momento de ver la política pública en materia de seguridad pública. ¿No temes que haya juegos de traiciones para volver a convalidar la sola responsabilidad de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad? Ni en este tema ni en ninguno he visto jamás que los políticos nos comportemos como hermanos. Al contrario, nosotros venimos trabajando. Claro que hay todo tipo de situaciones, pero yo espero que tengamos la inteligencia, el instinto de supervivencia democrático para ver que este tema, si no lo hacemos con seriedad y no lo despojamos de los otros factores, nos puede costar la República. Yo de ese tamaño lo veo. Ahora, lo que nos ha permitido es ver pues cuánto nos cuestan estos bloques que se erigen internamente en el partido y qué caro es en términos legislativos. Y yo creo que la consecuencia tiene que ser que llamemos al orden a los personajes y les digamos, a ver, ustedes pónganse de acuerdo o no se pongan de acuerdo, pero los temas legislativos son de otra naturaleza. Ahora, curiosamente van a, de algún modo, a evaluar la función de la Fuerza Armada, de las Fuerzas Armadas federales, pero los gobernadores van a seguir estando sueltos porque no tienen por qué rendir cuentas al Congreso de la Unión. Deben rendir un informe anual al Congreso de la Unión, a estas comisiones, a las especiales y a la bicameral, los gobernadores, y dar cuenta de los avances del programa de formación de policías, de consolidación de la fuerza local. Pero lo que es más importante, esto está ligado a su asignación presupuestal, porque por primera vez intentamos que la recompensa no vaya en función de lo deteriorado de la seguridad de tu estado, sino en función precisamente, por lo menos en una proporción, del éxito que estás teniendo en seguridad. Aquel que cumpla con las tareas de seguridad contará con recursos. Contará con recursos. El que no contará con que los recursos cada vez van a ser más ejercidos por las fuerzas federales y no por las de él. No hemos previsto un mecanismo de intervención. Yo soy un fervoroso creyente del federalismo, pero esta renuncia a ocuparme del tema de la seguridad y dejar que pasen los años y mi entidad siga estando entre las
más afectadas por el crimen. Yo creo que le va a salir caro a los gobernadores si después de estas reformas no se entiende por parte de ellos, porque por parte de la sociedad le va a quedar muy claro que mira, Michoacán está mejorando. Oye, mira, ya no hay ejército en Veracruz porque alcanzó los indicadores de éxito. Entonces, esta presión que hoy funciona al revés, hoy te es rentable hacer un lado el tema de la seguridad y dedicarte a hacer campaña. No va a haber forma de que hagas campaña con inseguridad. ¿Cuántos años están calculando en que uno pueda ver que cada quien asume su propia responsabilidad en materia de seguridad? Yo soy la parte legislativa y el fervoroso creyente del legislativo, pero sin duda expertos, que los hay muchos en México, se han hecho expertos a lo largo de estos años difíciles. Yo estoy seguro que ellos sí nos pueden dar al Senado un cálculo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Le estamos diciendo al Ejecutivo, estás pidiendo 4 años más. Muy bien, asegurémonos de que en 4 años hayamos podido retirar al ejército de los estados. Por eso lo pregunto, porque dijeron 2028 como pudieron haber dicho 2050. Sí, ciertamente, o 2025. Sí. Era un cálculo alegre. Yo creo que en este caso el 2028 va a marcar una fecha definitiva, porque debe haberse cumplido una estrategia. Y estoy seguro que cuando llegue el 2028, los que estén al frente del legislativo y de estas comisiones harán una nueva evaluación y determinarán si se pasa a una diferente o si simplemente ya no es necesario, porque como esperamos, nosotros sí esperamos que estos 4 años sean suficientes, 6 contando los que faltan de este sexenio, ya en todos los estados haya una fuerza local, una policía civil y tengamos una Guardia Nacional, una Policía Federal civil que se puedan hacer cargo de la seguridad de los ciudadanos. Pues ojalá así sea. Yo te agradezco la disposición. No, René, al contrario, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, pues ahí está prácticamente el senador de el PRI, René, que pues nos dice que Carlos Ramírez, que no sean huevones también los gobernadores, que se pongan también a trabajar, que no dejen todo el trabajo a la seguridad, a la Sedena, o se lo dejen nada más al presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que también ellos se pongan a chambear, porque nada más llegan a ser gobernadores, se tiran la hamaca, y pues está un cagadero en todos los estados, por ejemplo aquí en Jalisco, que pues ya vieron esto, balacera tras balacera, o en Guanajuato igual, y ellos se tiran a la hamaca, ay, es culpa del presidente, y es culpa del presidente, y ellos no hacen absolutamente nada. Y es como dice también que como no los llaman a rendir cuentas a ellos, a los gobernadores, pues también todavía se echa la hamaca. Deberían de hacer ahí también una reforma donde rindan cuenta a los gobernadores, donde si no sirven, que le huequen el ala, que hagan también revocación de mandato en general para todos los gobernadores cada 3 años. Si no sirves, úchale igual a los senadores también. No es posible que se queden 6 años, que todo sea 3 años. A ver, 3 años, pum, reelecciones, SARS, se quedas bueno, otros 3 años cámara. Si no, pues así no pueden estar prácticamente con eso. Si no, pues imagínense cuándo van a sentir responsabilidad los gobernadores, y ya si saben que en 3 años hay una revocación de mandato, van a estar con la presión de hacer bien las cosas, y no, pues acabo tengo 6 años, no pasa nada, y mientras me pongo a robar como ejemplo cabeza de vaca. Así que bueno amigos, no sé ustedes qué opinan al respecto de esto. Sin antes mencionarles, si me puedes apoyar con estrellas que no afecten tu economía, sería completamente fantástico. Al lado de compartir este 3 color dorado está, le presionas y te aparecen desde 99 hasta 530 estrellas, o en estos 3 puntos color morado, le presionas y te van a aparecer quiero colaborar, y por solo 99 pesos mensuales puedes cancelar cuando quieras en apoyo al canal, sería completamente fantástico. Juan Parra, saludos desde Tijuana, saludos desde la hermosa Perla Tapatía, Juan Parra, Isabel Oeje, saludos, Arturo Galván, saludos a toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, si me pueden apoyar con un like en la página, con el video, comentarlo, compartirlo para que más personas vean, sería completamente fantástico. Los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse.